Los titulares están gritando sobre crisis, escasez y colapso, y el creyente promedio está reaccionando exactamente como el sistema quiere, con miedo. Pero en la economía del reino de Dios, estas son solo las señales de una transferencia de riqueza sin precedentes. La pregunta no es si va a suceder, sino si tu casa estará posicionada para recibirla. Antes de entregarte el mapa estratégico completo, necesitas entender este principio de inteligencia divina. La instrucción de Cristo en Mateo 24: oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, no es una sugerencia para que te sientas mejor, es un comando táctico. Es la primera orden de un general a sus tropas de élite antes de la batalla más importante. La mayoría lo lee como un consuelo pasivo, pero en realidad es la clave para activar un protocolo de provisión sobrenatural. En este video voy a decodificar ese protocolo para ti. Yo sé lo que es sentir esa inquietud en el espíritu, ver las noticias y sentir que deberías estar haciendo algo para proteger a tu familia, pero no tener la claridad de qué. Esa falta de claridad termina hoy. En los próximos minutos haremos 3 cosas. Primero, vamos a identificar y desarmar la principal mentira que la ansiedad usa para paralizar tu fe en tiempos de crisis. Segundo, te entregaré la primera y más poderosa herramienta de tu arsenal de resiliencia espiritual. Y al final de este briefing, no tendrás una lista de preocupaciones, sino un plan de acción estratégico para los próximos 30 días. Permíteme ser claro, la batalla más grande que enfrentarás en esta década no es una crisis económica, una pandemia o un conflicto geopolítico. Esos son solo el teatro de operaciones, el escenario. La verdadera guerra es por tu paz. El enemigo de tu alma es un estratega, no un bruto. Él entiende un principio fundamental. Un creyente ansioso es un creyente neutralizado. Un creyente paralizado por el miedo no puede construir, no puede prosperar y no puede ser un arca de refugio para otros. Por eso, ha lanzado la campaña de desinformación más grande de la historia, transmitida 24/7 en tus teléfonos, televisores y conversaciones. El Evangelio del Miedo. Cada titular, cada estadística alarmante, cada última hora, está diseñada para hacer una sola cosa: desviar tu enfoque. Sacar tus ojos del comandante de los ejércitos celestiales y ponerlos en las olas del caos, tal como lo hizo con Pedro. Pedro no se hundió por el viento ni por el mar, se hundió por una transferencia de atención. En el momento en que su enfoque se movió de la autoridad de Cristo a la magnitud de la crisis, su capacidad para operar en lo sobrenatural se colapsó. Y ese es el estado en el que el sistema mundial quiere que vivas, en un perpetuo estado de reacción. El planificador creyente ansioso pasa sus días consumiendo información sobre amenazas potenciales y tratando de crear planes de contingencia para cada una de ellas. Pero esto es una trampa. Es como tratar de detener un tsunami con un balde. Estás jugando en el tablero del enemigo, con sus reglas. La primera maniobra de un verdadero estratega de la fe es, por lo tanto, redefinir el campo de batalla. Debes comprender que el conflicto que ves allá afuera es una sombra, un eco. La verdadera guerra es por el territorio de tu mente y tu espíritu. Y en esa guerra, tu paz no es un lujo, es tu arma más devastadora. La paz de la que hablo no es la paz del mundo, que se define como la ausencia de conflicto. Esa es una paz frágil, dependiente de las circunstancias. La paz que Cristo ofrece es una paz estratégica. Es la calma deliberada de un soldado de élite en medio del fuego cruzado, que no se inmuta porque conoce el plan de su comandante, confía en su equipamiento y sabe que la victoria ya ha sido decretada. Esta paz es un escudo activo. No es ignorar la realidad, es filtrar la realidad a través de una verdad superior. La verdad superior es que nuestro Dios reina. La verdad superior es que Él es nuestra fuente de provisión.
La verdad superior es que todo lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo usa para un bien mayor, como lo demostró con José. Por lo tanto, tu primera acción estratégica es un embargo de información. No estoy hablando de ignorancia, estoy hablando de sabiduría. Debes dejar de ser un consumidor pasivo de noticias y convertirte en un analista de inteligencia divina. Esto significa que antes de preguntarte qué está pasando en el mundo, te preguntarás qué está diciendo Dios sobre el mundo. Significa que en lugar de llenar tu mente con la narrativa del miedo cada mañana, la fortificarás con el reporte de inteligencia del reino, la palabra de Dios. Este simple cambio de protocolo es la diferencia entre ser una víctima de las circunstancias y ser un agente de la providencia de Dios en la tierra. Porque cuando tu mente está anclada en la soberanía de Dios, el caos del mundo pierde su poder sobre ti. Ya no eres un barco a la deriva en la tormenta. Eres el faro que se mantiene firme en la roca, guiando a otros a un lugar seguro. Ahora que has establecido un embargo estratégico contra el evangelio del miedo, la pregunta cambia. Ya no eres un receptor pasivo de caos. Te has posicionado como un soldado en su puesto, listo para recibir órdenes. Y la primera orden de tu comandante en jefe, Jesucristo, es la clave de toda la estrategia. Mirad que no os turbéis. Analicemos esto como el briefing de un general, no como la sugerencia de un consejero. El comando empieza con la palabra mirad. Esto no es una palabra pasiva, es una orden para ajustar tu visión. Jesús te está ordenando que veas las guerras y los rumores de guerra a través de una óptica diferente, no con los ojos de la carne, que solo ven amenaza y posible destrucción, sino con los ojos del Espíritu, que están entrenados para ver la mano soberana de Dios moviéndose detrás del telón de la historia humana. Mirad es un llamado a activar tu discernimiento, a usar la gracia preditiva para ver no lo que el enemigo está haciendo, sino lo que Dios está a punto de hacer a través de ello. Es la habilidad de ver un movimiento de abundancia divina en medio de la aparente escasez del mundo. Luego viene la directiva central: que no os turbéis. La palabra griega original, treo, no solo significa no tener miedo. Se refiere a un estado de agitación interna, de pánico, de ser sacudido hasta los cimientos. Es el estado de un ejército que rompe filas y huye en desorden ante el primer sonido del cañón enemigo. ¿Por qué es este el primer comando? Porque un soldado turbado es un soldado inútil. Un soldado en pánico no puede escuchar las siguientes órdenes. No puede apuntar su arma. No puede mantener la línea. Se convierte en una baja antes de que el enemigo dispare una sola bala. Tu ansiedad, tu turbación, es el arma principal del enemigo para sacarte del combate espiritual. Si puede mantenerte en un estado de agitación interna, ha ganado la batalla por tu efectividad sin siquiera tener que luchar. La psicología moderna, en particular los trabajos de Carl Jung, ha tardado 2000 años en confirmar esta verdad bíblica. Jung observó que el caos externo a menudo es un reflejo o un amplificador del desorden interno de un individuo. Una persona que carece de un centro psicológico y espiritual fuerte es arrastrada por cada tormenta social o política. En términos sencillos, Jesús te dio el antídoto para el caos global hace 2 milenios y es un mandato para gobernar tu estado interno. El mejor estudio de caso sobre este principio se encuentra en el libro de Jueces. Es el briefing de Dios a Gedeón. Gedeón, el perfecto planificador creyente ansioso, reunió un ejército de 32,000 hombres para enfrentar a los madianitas. Un plan lógico basado en la fuerza humana. Pero el comandante supremo interviene con una orden que desafía toda estrategia militar humana. El pueblo que está contigo es mucho.
Dios reduce el ejército de Gedeón de 32,000 a solo 300. ¿Por qué? Para dejar una cosa absolutamente clara. La victoria no vendría de la planificación humana, ni de la fuerza numérica, ni de la lógica de este mundo. La victoria vendría de obedecer una estrategia divina, por contraintuitiva que pareciera. La primera prueba de Gedeón no fue en el campo de batalla, fue en su tienda de campaña, cuando tuvo que elegir entre confiar en su propio plan o en el comando ilógico de Dios. Tú estás hoy en la tienda de Gedeón. Has pasado tu vida tratando de controlar el futuro, acumulando recursos, información, planes de contingencia. Confías en el tamaño de tu ejército. Y hoy el comandante te está diciendo: tu verdadera fuerza no está en la multitud de tus planes, está en tu capacidad para obedecer mi primer comando. No te turbes. Mantén la calma, porque la estrategia que te daré no operará desde la lógica del miedo, sino desde el poder de la fe. Esto significa que, en la práctica, cuando una noticia, un informe económico o una conversación familiar intente activar tu ansiedad, tu entrenamiento como estratega de la fe debe entrar en acción. En lugar de correr a crear un nuevo plan, te detienes. Respiras y declaras en voz alta, si es necesario: recibo una orden directa de mi comandante de no turbarme. Por lo tanto, elijo la calma, elijo la confianza. Me niego a romper filas. Estoy en mi puesto, Señor, esperando tu siguiente instrucción. Este acto de obediencia es la verdadera preparación. Es el fundamento sobre el cual se construirá toda fortaleza de provisión y paz en tu vida. Entonces, has aceptado el primer comando. Has elegido la calma estratégica sobre el caos reactivo. Pero sé la pregunta que arde en tu mente. Está bien, estoy en mi puesto. No estoy turbado. Pero ¿cómo construyo las murallas? ¿Cómo fortalezco esta paz para que no sea un sentimiento momentáneo, sino una fortaleza inexpugnable? Aquí es donde pasamos del mandato a la armería. Un soldado no es enviado a la batalla solo con órdenes, es enviado con un arsenal. Y tu arsenal de resiliencia espiritual contiene armas mucho más poderosas de lo que te han enseñado a creer. La primera arma que debes dominar es la oración de autoridad. Por generaciones, a muchos se les ha enseñado a orar desde una posición de súplica temerosa. Oh Dios, por favor, dame paz. Por favor, calma mi ansiedad. Pero un estratega de la fe entiende la autoridad que le fue delegada. Jesús no le suplicó a la tormenta que se calmara. Él le ordenó que se callara. Tú tienes esa misma autoridad, no sobre Dios, sino sobre tu propia alma y sobre la atmósfera espiritual de tu vida. Cuando la ansiedad intente levantarse, tu entrenamiento te llevará a cambiar tu oración. En lugar de suplicar, tú ordenarás. Como el rey David, le hablarás a tu propia alma: alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es una oración de comando. Declaras la palabra de Dios sobre tu propia mente. Mente, te sometes a la mente de Cristo. Pensamientos de miedo no tienen autoridad aquí. Paz, sé una realidad en este lugar. Esta no es una autoayuda, es una aplicación legal de tu herencia en Cristo. La segunda arma en tu arsenal es la palabra de Dios como un sistema de inteligencia preditiva. Debes dejar de ver la Biblia como un simple libro de historias o de reglas morales. La Biblia es el libro de inteligencia del reino de Dios. Es un compendio de las estrategias de Dios a lo largo de la historia humana. Cuando lees la historia de José, no estás leyendo un cuento inspirador. Estás estudiando un caso de estrategia económica divina para tiempos de hambruna. Estás aprendiendo cómo Dios posiciona a su gente para administrar la riqueza de las naciones en medio de un colapso global. Cuando lees sobre David enfrentando a Goliat, estás recibiendo un briefing sobre guerra asimétrica, sobre cómo un adversario aparentemente más pequeño, pero equipado con una tecnología superior,
en este caso, la fe en el Dios viviente, puede derrocar a un gigante que confía en su propia fuerza. Comienza a leer las Escrituras como un estratega. Hazte preguntas diferentes, no solo ¿qué significa esta historia?, sino ¿qué patrón estratégico está revelando Dios aquí? ¿Cómo se aplica este protocolo a la crisis que el mundo enfrenta hoy? Tu lectura diaria de la Biblia se transformará de una devoción pasiva a una sesión de inteligencia activa, donde recibes los planes y la perspectiva del cielo para los eventos en la tierra. Finalmente, la tercera arma, y quizás la más subestimada en el arsenal moderno, es la Santa Cena, como una declaración de alianza y abundancia. Nos han enseñado a tomar la comunión con un espíritu de solemnidad y tristeza, recordando la muerte de Cristo. Y eso es una parte, pero es la mitad menos poderosa de la verdad. En el reino, la Santa Cena es la comida del pacto de un guerrero. Es una declaración estratégica que haces frente al mundo natural y espiritual. Cada vez que participas del pan y del vino, estás declarando: mi victoria ya fue comprada, mi sanidad fue pagada, mi provisión está garantizada, porque estoy en un pacto de sangre con el Rey del universo. Hacer esto en medio de un mundo que grita escasez es un acto de guerra espiritual. Estás declarando proféticamente que tu economía no es la economía de este mundo, que mientras el mundo opera bajo el principio del miedo y la falta, tú operas bajo el principio del pacto y la abundancia infinita del cielo. Estás proclamando que tu fuente no es tu trabajo, ni el gobierno, ni el mercado de valores. Tu fuente es el Dios que convirtió el agua en vino y multiplicó panes y peces. Deja de tomar la comunión como un funeral. Empieza a tomarla como una coronación. Es la afirmación de tu identidad real, de tu herencia eterna y de tu acceso ilimitado a los recursos del cielo, aquí y ahora. Ahora tienes el comando, no te turbes. Tienes el arsenal, la oración de autoridad, la palabra como sistema de inteligencia y la Santa Cena como tu declaración de pacto. Pero la pregunta fundamental que debemos responder es, ¿para qué? ¿Es todo este entrenamiento espiritual simplemente para que puedas crear una pequeña burbuja de paz personal mientras el mundo arde a tu alrededor? La respuesta es un rotundo no. La paz de Dios nunca es solamente un refugio. Siempre es una plataforma de lanzamiento. La fortaleza interior que estás construyendo no tiene como objetivo final la supervivencia, sino el dominio estratégico en el nombre de Cristo. Estás siendo equipado no para esconderte de la crisis, sino para administrar la transferencia de riqueza más grande que el mundo jamás haya visto. La palabra lo establece como un principio económico inmutable. Proverbios 13:22 declara que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Por siglos, muchos han leído esto como una promesa lejana para un futuro incierto, pero un estratega de la fe entiende que los periodos de gran sacudida global, como el que estamos viviendo, son precisamente los mecanismos que Dios usa para ejecutar esta transferencia. Cuando los sistemas del mundo, construidos sobre la deuda, la codicia y el miedo, comienzan a temblar y a colapsar, es una señal. Es la mano de Dios sacudiendo todo lo que puede ser conmovido para que lo que no puede ser conmovido, su reino, permanezca. Y en esa sacudida, la riqueza cambia de manos. Se mueve de aquellos que no tienen sabiduría para administrarla hacia aquellos que han sido entrenados en los principios del reino. El prototipo de este operativo divino es José. Míralo no como un prisionero que tuvo suerte, sino como el estratega principal de Dios para una crisis económica global. Encarcelado y olvidado, José no se enfocó en la injusticia de su situación. Mantuvo su fortaleza interior, su conexión con el comandante, y en el momento preciso fue llamado a la presencia del faraón.
Observa el patrón. Primero, José recibió inteligencia divina predictiva, la interpretación del sueño del faraón. Vio con 7 años de anticipación una crisis de suministro que nadie más vio venir. Segundo, no solo identificó el problema, presentó un plan estratégico y práctico, un plan para construir almacenes y gestionar los recursos durante los años de abundancia. Su fe no fue pasiva, produjo el plan de negocios más brillante de la historia antigua. Y tercero, a través de la ejecución de este plan, José supervisó una transferencia de riqueza masiva y legítima. Naciones enteras vinieron a Egipto, entregando su dinero, su ganado y sus tierras a cambio de la provisión que José, bajo la sabiduría de Dios, había almacenado. La riqueza del mundo conocido se consolidó bajo la administración de un hombre que operaba desde los principios del reino de Dios. Ahora escúchame con atención, porque esta es tu comisión. Tú eres un José de esta generación. El sentimiento de ansiedad que a veces te abruma al ver las noticias no es solo miedo, es el eco de un llamado. Es tu espíritu detectando los problemas futuros para los cuales Dios ya te ha dado una solución. Las ideas de negocios, las estrategias de inversión, los proyectos comunitarios, los ministerios que arden en tu corazón no son simples sueños, son la inteligencia divina para la próxima temporada. Son los planos de los almacenes que Dios quiere que construyas. Por lo tanto, tu preparación debe cambiar. Deja de planificar para la mera supervivencia. Esa es una mentalidad de escasez. Comienza a prepararte para la administración y la prosperidad. Hazte la pregunta estratégica. Señor, ¿qué crisis futura me estás llamando a resolver? ¿Qué provisión quieres que yo administre para mi familia, mi comunidad, mi nación? Cuando el mundo vea hambruna, tú verás almacenes llenos. Cuando el mundo vea crisis, tú verás oportunidad. Cuando el mundo opere en pánico, tú operarás con un plan divino, porque has sido entrenado para no turbarte, has sido equipado con un arsenal espiritual y has sido comisionado para demostrar la bondad y la sabiduría del reino, posicionándote para una herencia de influencia y provisión que traerá gloria a tu comandante. La transferencia está en marcha. La pregunta es si tomarás tu puesto. Lo que has recibido hoy no es simplemente información, es una transmisión, es una actualización de tu sistema operativo espiritual, pasando del modo de supervivencia ansiosa al modo de dominio estratégico. Llegaste a este briefing como un planificador creyente ansioso, reaccionando a las sombras que el mundo proyecta en la pared. Ahora te levantas como un estratega de la fe, entendiendo que la paz es tu posición de poder, que la palabra es tu libro de jugadas y que el caos global es simplemente el telón de fondo para la manifestación del reino de Dios. Así que, la próxima vez que lo sientas, esa inquietud de familiar en tu espíritu cuando lees los titulares, esa aceleración en tu pulso ante un rumor de guerra o de colapso económico, quiero que hagas una pausa. Y en lugar de etiquetar esa sensación como ansiedad, quiero que le des su verdadero nombre, activación divina. Esa energía que sientes no fue diseñada para tu parálisis, fue diseñada para tu preparación. Es el Espíritu Santo señalándote y diciéndote: atención, soldado, hay un movimiento en el campo de batalla. Es hora de consultar tu manual de inteligencia, no los noticieros. Es hora de tomar tu posición de calma y autoridad. Tú eres un Gedeón, siendo llamado a reducir el ruido de tus propios miedos para poder escuchar la estrategia ilógica pero victoriosa de Dios. Eres un José, siendo llamado a ver más allá de la prisión de las circunstancias actuales para administrar la provisión del futuro. Las grandes crisis que el mundo teme no son el fin de tu historia, son el escenario para tu promoción.
No son tus enemigos, son tus socios divinos, enviados para despertar al estratega que Dios depositó dentro de ti. Por lo tanto, la pregunta ya no es, ¿qué haré para deshacerme de este sentimiento de ansiedad? La pregunta ahora es, ¿qué gran y digno propósito del reino elegiré honrar hoy con este increíble poder, esta paz y esta autoridad que me han sido entregadas? La preparación comienza ahora. La estrategia sin acción es solo una ilusión. Comparte en los comentarios cuál será tu primera acción estratégica esta semana.